Bueno, una de las grandes preguntas que vamos a tener que hacernos es cuánto ha afectado el estado de emergencia que hemos tenido que llevar para contener el avance de la COVID-19 a las familias peruanas en cuanto a su economía, en cuanto al trabajo, cuán preocupados están también sobre estos temas. Vamos a revisarlo en la siguiente nota. 7 de cada 10 residentes pobres de Lima y Callao perdieron su empleo a raíz de la cuarentena. Este mismo escenario se repitió entre los más ricos, pero afectó solo al 6%, según un estudio elaborado por la Asociación Escucha al Perú y la agencia Pacific Edelman Affiliate. El estudio revela que todos los niveles socioeconómicos fueron afectados en sus ingresos a causa de la cuarentena. Sin embargo, el impacto fue catastrófico para los niveles socioeconómicos C, D y E, segmentos que tienen trabajos ligados al sector informal. El sector A solo tiene un 6% de ciudadanos que perdió su empleo y el B un 19%, mientras que la clase media no lo pasó tan bien, pues el 42% del nivel socioeconómico C perdió su trabajo. Entre los más pobres, el 100% declaró que fue afectado negativamente en el terreno económico. Además, en el campo laboral, el 97% se vio perjudicado. Respecto a las expectativas comerciales, el nuevo limeño no tiene intenciones de realizar algún viaje de turismo en lo que queda del 2020. Solo un 19% del nivel E sí viajará, pero con la única intención de regresar a su ciudad de residencia. Por otro lado, el 93% de encuestados afirma que no iría a un restaurante a lo largo del 2020 y el 48% afirma que recién en el 2021 volvería a ir a uno de estos locales. Bueno, y justo para analizar los resultados de esta encuesta que ha elaborado GRM, estamos con Juliana Reina, y es gerente general de GRM, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, Juliana. Y quería empezar con una de las gráficas que presentan en este informe sumamente interesante, que tiene que ver con la sensación de preocupación, el tema de la ansiedad de las familias peruanas o de los encuestados a partir del estado de emergencia. Y un dato que me parece no menor es que hay una mayor preocupación, es decir, la gente cree que los impactos que genera este estado de emergencia y la pandemia van a ser mayores y están muy preocupados. Sí. Hola, Omar. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, haciendo un preámbulo, nosotros hemos iniciado estas mediciones desde que empezamos con la cuarentena, desde el mes de marzo, y hemos ido monitoreando todos los meses en distintas mediciones. Hemos acumulado aproximadamente ya 2.000 encuestas online, y lo que podemos decir que, alineado a lo que tú estás diciendo, bueno, que nuestro país y el mundo entero enfrenta una situación sin precedentes, ¿no? La pandemia misma nos tomó por sorpresa y existe una preocupación muy alta. Y fíjate que de marzo, de la primera medición a la medición de este último mes, de junio que pasó, aumentamos en niveles de preocupación en niveles exponenciales. O sea, prácticamente el aumento ha sido de un 21%, ¿no? Y lo otro que hemos podido nosotros también poder corroborar es que los cambios en el comportamiento de consumo se están dando de manera muy cíclica, muy repetitiva. La pandemia misma nos mantiene, digamos, en una situación muy inestable. ¿Qué tipo de cambios han podido identificar, digamos, en los últimos meses a partir del estado de emergencia? ¿Qué está dispuesta o qué están dispuestos a hacer los peruanos que antes no estaban dispuestos? Una de las cosas que hemos podido nosotros hallar y validar es que las compras y el endeudamiento, sobre todo, se está dando en productos de primera necesidad. Ajá. Básicamente en lo más básico, y eso se traduce en alimentación. Lamentablemente esta ha sido una cuarentena entre comillas, porque la gran mayoría, prácticamente el 70%, sigue yendo a realizar las compras de manera presencial. Pero el COVID-19 ha sido prácticamente, podríamos llamarle, la rampa de lanzamiento para todo lo que es el e-commerce, las compras por online, compras telefónicas y pedir más servicio de delivery, aunque el servicio de delivery está presentando ciertos problemas que calculamos que en el tiempo se van a ir subsanando.
Pero es decir, todavía hay un grupo muy grande de la población, Juliana, que pese a que tiene opciones del comercio electrónico, pese a que tiene opciones de delivery, opta por la compra personal, la compra en el lugar, en físico, lo que lamentablemente pues también aumenta los riesgos de contagio, ¿no? Sí, es un tanto contradictorio, pero si bien es cierto, como presentamos en los resultados, en la última medición de junio observamos que el 64% de entrevistados afirma sentirse muy preocupado, pero sí es un 70% de ellos que manifiestan que siguen saliendo de sus hogares y yendo a los puntos de venta. Estos son los autoservicios, las bodegas también, porque también se busca mucho lo que es la cercanía para poderse abastecer. Ahora, también el consumidor está tomando muy en cuenta los protocolos de seguridad que implementan los distintos tipos de negocios, en virtud de cuidar tanto al personal de atención como también a los clientes. Entonces, en ese sentido, sí está muy sensible, y podríamos también decir que debido a los resultados y a la data histórica acumulada que tenemos, nosotros interpretamos que el consumidor y todos en general prácticamente estamos con un gran shock emocional. Sí, claro. Nunca hemos vivido algo así. Bueno, estamos hablando de hace más de 100 años atrás, la guerra del Pacífico, pero es una situación totalmente atípica. Y es un shock tremendo, Juliana, porque tiene que ver con dos factores fundamentales, ¿no? Por un lado, el aspecto de salud. La gente no quiere enfermarse y no puede permitirse enfermar ante un sistema de salubridad ya casi colapsado, y está el otro factor que genera ansiedad, que es la pérdida de empleo, que es el recorte de los ingresos. Y yo te quería preguntar sobre lo que vamos viendo en los últimos días, o lo que va a pasar en los próximos días en realidad. La reapertura de los vuelos nacionales, la reapertura de los viajes interprovinciales por carretera, el hecho de que los restaurantes a partir del día lunes 20 van a poder empezar a recibir público ya en los salones. La gente, no sé si lo han recogido en la encuesta, ¿está dispuesta a ir a un restaurante? ¿La gente está dispuesta a viajar? Mira, según justamente hicimos una consulta acerca de qué tipo de establecimientos o de servicios o qué tipo de demanda iba a haber una vez levantada la cuarentena. Debido a que existe este temor, esta preocupación tan fuerte que nos ha golpeado tremendamente, la mayoría de verdad no optaría tanto por ir al restaurante, más bien por pedir el delivery o el to go, es decir, hace su pedido y luego va a recoger su... Sí, exacto. Entonces, realmente en las primeras posiciones por ahí que nos aparecía, por ejemplo, el hecho sí de poder frecuentar una cafetería, una panadería, una heladería con el 66%, pero interpretamos que esto se debe a que es algo muy rápido, ¿no? No es para que tú permanezcas en el establecimiento por mucho tiempo. Y también, en segundo lugar, interesante, nos apareció la intención de querer ir con un 61% a las peluquerías, barberías, salones de belleza, porque nunca, eso sí, hemos perdido el hecho de querer abandonarnos, ¿no? Más bien el hecho de vernos bien. Entonces tiene que ver también con una necesidad, y por eso también aparece esa mención de las peluquerías, y en un tercer lugar recién aparecen lo que son los restaurantes. La mención de volar, vuelos no tanto, va a haber mucho temor, es como vamos a estar cautos y vamos a ver qué es lo que sucede. Quizás sí una intención hacer rutas cercanas y por auto. Sí, pero probablemente, y esto lo ha dicho el propio ministro de Comercio, viene desde el gobierno, ¿no? El sector turismo va a ser, digamos, uno de los más afectados este año, no solamente por las medidas de restricción, sino porque las propias familias, las propias personas no están muy puestos en tomar un viaje y en asumir ese riesgo. Pero yo te quería preguntar sobre otro tema que me parece clave, y sí lo recogen en el estudio, que tiene que ver con el nivel de gasto, y veía que frente a marzo, en junio, los que contestaron esta encuesta decían que estaban gastando más, que estaban invirtiendo más dinero en sus compras, me imagino, de productos básicos, de la canasta básica. Sí, básicamente hicimos esta pregunta y la gran mayoría tiene la sensación de que su gasto está siendo mayor.
hay que entender también que antes de la cuarentena teníamos otro tipo de gastos, como lo que es el transporte, el comer fuera de la casa, entretenimiento, etcétera, etcétera. Ahora todos los gastos y el consumo se da hacia dentro del hogar y también con el número de personas con las que estemos manteniendo la cuarentena o hayamos mantenido parte de la cuarentena. Ahora, hay que también tener en cuenta como otro dato interesante que el 95% de entrevistados menciona como percepción que siente que el COVID-19 está teniendo un impacto severo muy alto en nuestra economía. Y hay un 60% que declara que prácticamente, se quedó sin empleo. Y esa mención está básicamente concentrada en los segmentos más jóvenes. Entre los 18 y los 35 años, esa respuesta es mayor. Bueno, y eso es muy complicado, ¿no? Porque si ya vemos que hay una sensación de que la recuperación va a ser lenta, también nuestro nivel de gasto se va a frenar. Y eso es un círculo pues, al cual no queremos entrar. Pero en cuanto a la información sobre la enfermedad, Juliana, ¿qué nos dice la encuesta? ¿Los peruanos estamos bien informados de las consecuencias y los riesgos de esta enfermedad? Los niveles altos presentan los porcentajes más altos en cuanto a estar más informados, a diferencia de los niveles abajo. Es lamentable, pero la información no es la misma en todos los niveles socioeconómicos, no es equitativa en toda la población, eso podríamos decir. Y si fuéramos incluso a zonas rurales, quizás encontraríamos otro resultado que no sea tan favorable. Entonces, si no hay una buena información, cómo también tú vas a tener, digamos, los cuidados que sean necesarios. Y eso definitivamente, pues, cala, ¿no? Cala en el impacto. Las personas los que están más informados, sobre todo, están siendo mucho más cautelosos en sus gastos, pero algo que preocupa mucho ahora que se abrieron los malls, los centros comerciales, claro, podrá haber mucha oferta, pero si mucha gente se va quedando sin empleo, ¿cómo se va a generar la demanda? Claro. Y lo que repito, nos estamos endeudando más en productos de primera necesidad, en alimentación, en farmacia. Eso me parece un punto clave para terminar, Juliana, el tema del endeudamiento, ¿no? Porque uno esperaría que en una situación como esta, el uso, por ejemplo, de la tarjeta de crédito, que tiene de por sí una tasa de interés altísima, sea menos utilizada, pero parece todo lo contrario, estamos usando o adquiriendo más deuda en vez de reducir nuestro nivel de endeudamiento. Sí, se está utilizando la tarjeta de crédito, con mucha cautela, pero lo preocupante aquí es si estamos empezando a tener tanto desempleo, va a llegar un momento en que tus ahorros se van a agotar. Entonces, claro, ¿de dónde vas a poder tú cubrir todos tus gastos? Y, por ejemplo, aquellas personas que se endeudaron comprándose un inmueble, un auto, si no van a generar ingresos, ¿cómo van a poder cubrir esos gastos que se les va a venir en los próximos meses, ¿no? Entonces, lamentablemente, sí, bueno, muchísimas gracias, Juliana, por estos resultados, por estos comentarios interesantísimos. Sin duda, la última encuesta de GRM sobre tendencias de consumo y el impacto de la COVID-19 sobre los consumidores peruanos. Así que la cosa está bastante complicada. ¿De qué va a depender la recuperación y la generación de empleo? Sobre todo, de cómo se reaperturen los negocios y qué protocolos de seguridad también tomemos. Porque, ojo, no hay que evitar y no hay que bajar la guardia. La enfermedad sigue ahí. Si se genera un rebrote, como ha pasado en otros países, Argentina, Estados Unidos, Irán, y se vuelven a tomar medidas restrictivas, la economía, la gran pregunta es, ¿podrá soportar nuevamente una nueva cuarentena? ¿Las familias peruanas podrán volver a soportar una nueva cuarentena? No lo sé, ahí la situación se pone mucho más complicada. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con mucho más todavía en Economía para Todos.